El resultado de hoy, en el Tribunal de Distrito de EEUU, no fue bueno para el jefe de los Teamsters de Nueva Jersey, Tony Provenzano. Un jurado lo declaró culpable de conspirar para obtener comisiones ilegales en un préstamo de $2,3 millones de un fondo de pensiones del sindicato. Desde el momento en que entran en el sistema penitenciario, los miembros de la mafia se ven sometidos a una serie de circunstancias únicas que desafían y moldean su existencia. En este vídeo, desvelaré cómo se trata a los jefes de la mafia en prisión. Sammy Gravano. En las malvadas calles de Brooklyn, Nueva York, el joven Sammy Gravano estaba destinado a una vida de delincuencia. Nacido el 12 de marzo de 1945, de padres inmigrantes sicilianos, Gravano creció en un barrio repleto de actividad mafiosa. No tardó en sentirse atraído por el seductor encanto del crimen organizado. Siendo adolescente, Gravano presenció su primer golpe de la mafia, un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de su vida. La brutalidad y el poder de los mafiosos dejaron una huella indeleble en este joven impresionable. A Sammy siempre le fascinó ese estilo de vida. Veía el respeto y el miedo que infundían estos tipos y quería una parte. Influenciado por mafiosos de la talla de Lucky Luciano y Frank Costello, Gravano comenzó su andadura en el mundo del AMPA. Empezó como matón de bajo nivel, haciendo recados y cobrando deudas para los jefes de la mafia local. Gravano no tardó en ganarse una reputación por su naturaleza despiadada y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para cumplir su cometido. Su lealtad e intrepidez llamaron la atención de la familia Gambino, una de las organizaciones más poderosas y temidas del mundo del crimen organizado. Bajo la dirección de su mentor, Aniello Della Croce, Gravano ascendió en el escalafón de la familia Gambino, convirtiéndose en un soldado de confianza de su imperio criminal. Era conocido por su pensamiento estratégico, su capacidad para mantener la calma bajo presión y su habilidad para evitar a las fuerzas del orden. Las actividades delictivas de Gravano se extendieron más allá de las calles de Brooklyn. Se involucró en varias empresas ilegales, como el tráfico de drogas, la usura y la extorsión. Su influencia y poder crecieron y se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en el mundo del crimen organizado. Pero Gravano no solo se hizo famoso por sus hazañas delictivas, también era conocido por su habilidad para manipular y controlar a los que le rodeaban. Sabía cómo hacer que la gente cumpliera sus órdenes, ya fuera por miedo o por lealtad. Cuando los años 70 se convirtieron en 80, el poder y la influencia de Gravano no dejaron de crecer. Se convirtió en confidente del jefe de la familia Gambino, John Gotti, y desempeñó un papel fundamental en las actividades delictivas de la familia. Juntos, Gravano y Gotti orquestaron un reino de terror, eliminando a cualquiera que supusiera una amenaza para su imperio. Su crueldad y su desprecio por la vida humana conmocionaron incluso a los criminales más curtidos. Pero cuando la carrera criminal de Gravano alcanzó su punto álgido, los muros empezaron a cerrarse. Las fuerzas del orden estaban decididas a acabar con la familia Gambino y veían en Gravano una pieza clave en sus esfuerzos. Finalmente, fue detenido. Enfrentado a una larga pena de prisión, tomó una decisión que conmocionaría al mundo del crimen organizado. A cambio de clemencia, Gravano tomó la audaz decisión de cooperar con las fuerzas del orden. Se convirtió en testigo del gobierno y proporcionó información crucial que ayudaría a acabar con la organización de la que había formado parte. La decisión de Gravano de cooperar no tenía precedentes. Conocía a fondo las operaciones de la familia Gambino y sabíamos que su testimonio podía ser la clave para desmantelar su imperio criminal. La cooperación de Gravano tuvo un gran coste. Tuvo que romper lazos con sus antiguos socios, incluido su mentor, John Gotti. Esta traición tendría consecuencias de largo alcance, tanto para Gravano como para el mundo del crimen organizado. El testimonio de Gravano resultó devastador para Gotti y su equipo de defensa. Las pruebas presentadas por la acusación, unidas a los relatos de primera mano de Gravano, dejaban poco lugar a dudas. En abril de 1992, Gotti fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos asesinato y crimen organizado. El reinado del Don de Teflón había llegado a su fin. Para garantizar su seguridad, Gravano fue incluido en el programa de protección de testigos. Se le dio una nueva identidad y se le trasladó a un lugar desconocido, lejos del alcance de sus antiguos aliados. Cuando Sammy Gravano se instaló en su nueva vida bajo el programa de protección de testigos, el mundo quedó conmocionado por las impactantes revelaciones que surgieron durante su testimonio. Los detalles que proporcionó arrojaron luz sobre el funcionamiento interno de la familia criminal Gambino y expusieron el alcance de sus actividades delictivas. Una de las revelaciones más impactantes fue el gran número de asesinatos orquestados por la familia Gambino. Gravano admitió haber participado u ordenado el asesinato de al menos 19 personas durante su época de mafioso.
Estos asesinatos iban desde miembros de bandas rivales hasta compañeros de la familia Gambino que suponían una amenaza para su poder. Sin embargo, Gravano no se libró de ir a la cárcel. La llegada de Sammy Gravano a la prisión ADX Supermax marcó el comienzo de una vida regida por normas y reglamentos estrictos. En esta sección profundizaremos en los increíbles retos a los que se enfrentó dentro de los confines de este centro de máxima seguridad. Desde el momento en que Gravano puso un pie en la ADX Supermax, se enfrentó a una serie de normas que no dejaban lugar a la desviación. El personal de la prisión dejó claro que cualquier infracción tendría consecuencias rápidas y severas. Uno de los aspectos más sorprendentes de ADX Supermax era la limitada comunicación que se permitía entre los reclusos. Gravano se encontró en un mundo donde reinaba el silencio. En su celda estaba aislado de los demás reclusos y solo podía ver una fila de celdas. No había interacción, ni posibilidad de camaradería o de compartir experiencias. Era una existencia solitaria, donde los únicos sonidos que oía eran los ecos de sus propios pensamientos. Para mantener el control sobre los reclusos, la prisión implantó un estricto sistema de vigilancia. Cada movimiento de Gravano era supervisado, cada acción escudriñada. Había guardias repartidos por todo el centro, listos para intervenir al menor signo de desobediencia. La presencia constante de figuras de autoridad servía de recordatorio de que cualquier paso en falso podía acarrear graves consecuencias. Las normas del ADX Supermax se extendían a todos los aspectos de la vida diaria de Gravano. Incluso algo tan sencillo como recibir comida se convirtió en un proceso altamente regulado. La comida se preparaba en otra prisión, se transportaba a ADX Supermax y se dejaba reposar en el pasillo durante un largo periodo de tiempo antes de distribuirla a los reclusos. Esto significaba que la comida, de por sí poco apetitosa, se volvía aún menos apetecible, ya que permanecía sentada durante horas, perdiendo cualquier atisbo de frescura. El limitado acceso de Gravano al mundo exterior era otro aspecto de las estrictas normas de la prisión. Las llamadas telefónicas eran un raro privilegio, y los reclusos solo podían hacer una al mes. Estas llamadas estaban estrechamente vigiladas, con un empleado de la prisión que escuchaba y tenía la potestad de interrumpir abruptamente la conversación. El hecho de saber que cada palabra pronunciada era objeto de escrutinio añadía una capa adicional de presión y paranoia. Además de limitar la comunicación, el ADX Supermax imponía estrictas restricciones a las visitas. La visita de la exmujer de Gravano era poco frecuente, e incluso entonces era una experiencia fuertemente controlada y vigilada. Un grueso cristal los separaba y solo podían comunicarse por teléfono. El contacto físico estaba estrictamente prohibido, lo que hacía que Gravano se sintiera aún más aislado y desconectado del mundo exterior. Las normas de la prisión se extendían también a los aspectos más íntimos de la vida de Gravano. Los cacheos eran rutinarios, y los reclusos debían desnudarse por completo e inclinarse para asegurarse de que no ocultaban nada. La invasión de la intimidad era deshumanizadora y hacía que Gravano se sintiera expuesto y vulnerable. Las estrictas normas y reglamentos del ADX Supermax se aplicaban con mano de hierro. Cualquier intento de desafiar o desafiar el sistema era castigado con severidad y rapidez. En el patio, donde los reclusos tenían un tiempo de recreo limitado, el incumplimiento de las órdenes de los guardias podía acarrear el disparo de balas de goma o incluso de munición real si había un arma de por medio. El mensaje era claro: la obediencia absoluta no era negociable. Michael Francese. En las arenosas calles de Brooklyn, el joven Michael Francese se sintió atraído por el seductor encanto del crimen organizado. Al crecer en el seno de una familia profundamente arraigada en la mafia, parecía casi inevitable que siguiera sus pasos. De adolescente, Michael empezó a hacer recados para su padre, John Sonny Francese, miembro de alto rango de la familia Colombo. Pero no fue hasta los 20 años cuando Michael empezó a involucrarse de verdad en el mundo del crimen. No tardó en ascender, ganándose una reputación por su inteligencia astuta y su determinación despiadada. Con su comportamiento encantador y su inteligencia callejera, se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Una de las primeras aventuras de Michael fue el lucrativo negocio del contrabando de gasolina. Él y su banda secuestraban camiones de combustible, desviaban la gasolina y la vendían en el mercado negro. Esta operación ilegal le reportó enormes beneficios, lo que permitió a Michael establecerse como una estrella en ascenso dentro de la familia Colombo. Pero fue su incursión en el mundo de las apuestas deportivas lo que realmente le catapultó a la fama. Michael reconoció el potencial de inmensa riqueza de esta industria clandestina y aprovechó la oportunidad. Estableció una vasta red de casas de apuestas, aceptando apuestas sobre todo tipo de deportes, desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos.
Sus operaciones crecieron exponencialmente, recaudando millones de dólares y consolidando su estatus de estrella emergente dentro de la mafia. En 1985, por fin cayó el martillo. Michael fue detenido por una serie de cargos, entre ellos asociación ilícita, extorsión y evasión fiscal. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Conversaciones intervenidas, testimonios de testigos y registros financieros daban una imagen condenatoria de su implicación en actividades delictivas. El juicio fue un espectáculo sin precedentes. La sala estaba abarrotada de periodistas, espectadores y curiosos deseosos de presenciar la caída de un mafioso. La acusación presentó una montaña de pruebas que vinculaban meticulosamente a Michael con varios delitos cometidos por la familia Colombo. Durante todo el juicio, Michael mantuvo su inocencia, negando vehementemente cualquier implicación en los delitos de los que se le acusaba. Alegó que había dejado atrás la vida criminal y que ahora estaba centrado en construir un imperio empresarial legítimo. Pero la acusación pintó un cuadro diferente, presentándolo como un mafioso astuto y despiadado que se había beneficiado del sufrimiento ajeno. Las pruebas contra Francese eran abrumadoras. Las escuchas telefónicas, las grabaciones de vigilancia y los testimonios de los testigos ofrecían una imagen condenatoria de su implicación en diversas actividades delictivas. Parecía que su reinado como poderoso mafioso llegaba a su fin. El gobierno, deseoso de desmantelar la familia Colombo, le ofreció un trato: cooperar y convertirse en testigo contra sus antiguos socios. Pero Francese, sometido al código de honor de la mafia, estaba indeciso. Sabía que delatar a sus compañeros mafiosos no solo pondría en peligro su propia vida, sino también la de sus seres queridos. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal, Francese fue declarado culpable de múltiples cargos. El juez le condenó a una larga pena de prisión, asegurándole que pasaría una parte importante de su vida entre rejas. Fue un golpe devastador para Francese, que antes se deleitaba con el poder y la libertad que le proporcionaba su estilo de vida delictivo. Y así, Michael Francese comenzó su vida en prisión. Despojado de su riqueza, su poder y su libertad, se enfrentó a la dura realidad de la vida entre rejas. La monotonía de la vida cotidiana en prisión se convirtió en su nueva realidad, mientras navegaba por un entorno peligroso y volátil, lleno de criminales curtidos. Pero fue durante su reclusión en régimen de aislamiento cuando Francese experimentó una profunda transformación. Aislado del mundo exterior, buscó consuelo en la religión. Una noche, sentado solo en su celda, cogió la Biblia y empezó a leer. 2 versículos, Proverbios 16:7 y Proverbios 3:5-6, le hablaron como nunca antes lo había hecho. Estos versículos desafiaron a Francese a reflexionar sobre su vida y las decisiones que había tomado. Se dio cuenta de que su camino de delincuencia y violencia le había llevado hasta aquí, y que necesitaba cambiar. Durante los 29 meses y 7 días que pasó en régimen de aislamiento, profundizó en diversos textos religiosos y finalmente encontró la redención en su fe. El tiempo que Michael Francese pasó en prisión fue un crisol de transformación. De las alturas del crimen organizado a las profundidades del encarcelamiento, experimentó un profundo cambio que marcaría el resto de su vida. Durante sus 29 meses y 7 días de aislamiento, Francese profundizó en los textos religiosos y encontró consuelo en su fe. Se hizo seguidor de Cristo, y esta nueva creencia se convirtió en la fuerza que le guió en su viaje hacia la redención. Al salir de la cárcel, Francese emergió como un hombre cambiado. Dedicó su vida a difundir un mensaje de esperanza y redención, utilizando sus propias experiencias para inspirar a otros a alejarse de la delincuencia. Se convirtió en un defensor de la reforma penitenciaria y la rehabilitación, utilizando su plataforma para arrojar luz sobre los fallos del sistema y la importancia de las segundas oportunidades. Durante los últimos 35 años, Francese ha llevado una vida dedicada a su fe y a ayudar a los demás. Se ha convertido en un conferenciante muy solicitado, compartiendo su historia de transformación y ofreciendo orientación a quienes se sienten atrapados en una vida de delincuencia o desesperación. John Gotti. En las arenosas calles del Bronx, un joven llamado John Gotti se sintió atraído por el atractivo de los bajos fondos. Su ascenso a la cima de la mafia es una historia de ambición despiadada y astucia. Nacido y criado en el Bronx, Gotti comenzó su andadura en el crimen organizado muy joven. Ascendió en las filas de la familia criminal Gambino, conocida por su dominio de la ciudad de Nueva York. El momento crucial de Gotti llegó en 1985, cuando orquestó el asesinato de Paul Castellano, el entonces jefe de la familia Gambino. Esta audaz maniobra, ejecutada con precisión y audacia, catapultó a Gotti a lo más alto de la jerarquía mafiosa. Como nuevo jefe, Gotti imponía respeto y miedo, y ejercía el poder con puño de hierro. Su liderazgo marcó una nueva era en la mafia,
caracterizada por crímenes de alto perfil y un flagrante desprecio por la ley. La infamia de Gotti se disparó a medida que se transformaba en una figura pública, a diferencia de cualquier otro jefe de la mafia anterior. Le gustaba estar en el candelero y disfrutar de la atención. Los medios de comunicación le apodaron el Dapper Don por su extravagante estilo de vida y su carismática personalidad. La extravagancia y el encanto de Gotti cautivaron a los medios de comunicación, convirtiéndolo en una celebridad en los bajos fondos y fuera de ellos. Su personalidad pública contrastaba fuertemente con la naturaleza reservada tradicionalmente asociada a los líderes de la mafia. Esta notoriedad, sin embargo, tuvo un coste. Gotti se convirtió en el principal objetivo de las fuerzas del orden, deseosas de acabar con el símbolo más visible del crimen organizado. Sin embargo, durante un tiempo, Gotti pareció intocable. Evadió las repercusiones legales y vivió una vida que difuminaba los límites entre un cerebro criminal y una celebridad. La habilidad de Gotti para evitar las condenas se hizo legendaria, lo que le valió el apodo de Don Teflón. En varias ocasiones se enfrentó a graves acusaciones, desde extorsión hasta asesinato, pero siempre consiguió escapar de la justicia. Su estrategia consistía en una mezcla de intimidación, manipulación del jurado y explotación de tecnicismos legales. Al parecer, su encanto y el miedo a las represalias influyeron en los jurados, que fueron absueltos en numerosas ocasiones. Estas victorias judiciales no hicieron sino mejorar su reputación de jefe invencible de la familia Gambino. Los repetidos fracasos del gobierno a la hora de condenar a Gotti reforzaron su imagen de figura intocable en el submundo criminal y frustraron a las fuerzas del orden. Este periodo marcó el apogeo del poder de Gotti, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la impenetrabilidad de la influencia de la mafia. Pero Gotti no sabía que su reinado en la cima de la mafia pronto se derrumbaría. La caída de John Gotti comenzó con la traición de sus propias filas. La vida de Gotti en la cárcel no estuvo exenta de polémica. Hubo rumores de trato especial y preferencial por parte del personal de la prisión, acusaciones que Gotti negó con vehemencia. Pero independientemente de la verdad, su estancia en prisión estuvo marcada por un cierto nivel de intriga y especulación. La vida entre rejas contrastaba con el antiguo mundo de poder y lujo de John Gotti. El otrora temido jefe de la mafia se encontró en un entorno hostil en el que su reputación y su estatus apenas tenían peso. En prisión era un preso más, despojado de la influencia y los recursos que le habían protegido en el exterior. La actitud arrogante y descarada de Gotti, que le había servido como líder de la mafia, resultó perjudicial entre rejas. A menudo chocaba con otros reclusos y no lograba adaptarse a la jerarquía de la prisión. Las expectativas de Gotti de respeto y deferencia por parte de sus compañeros, muchos de los cuales también estaban implicados en el crimen organizado, se encontraron con resistencia. A diferencia de lo que ocurría en la calle, la estructura social de la prisión no reconocía su antiguo título. Esto era especialmente evidente en sus interacciones con miembros de otras organizaciones delictivas, como los Bloods, los Crips, la mafia mexicana y la Hermandad Aria. Estos grupos, poco impresionados por su afiliación mafiosa, se negaron a someterse a su autoridad. Esta resistencia supuso un duro golpe para el ego y la sensación de control de Gotti. El otrora poderoso jefe, acostumbrado a imponer respeto y miedo, se encontró ahora con la oposición de sus compañeros de prisión, que lo consideraban un preso más. La tensión llegó a un punto de ebullición en 1996, cuando Gotti profirió un insulto racial delante de Walter Johnson, un preso negro. Johnson respondió atacando con saña a Gotti, dejándole herido y humillado. Este incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de Gotti. Sin su equipo habitual de matones, no podía defenderse ni tomar represalias eficaces. En un movimiento desesperado, Gotti recurrió a contratar a la Hermandad Aria para que le protegiera y orquestara un golpe contra Johnson. Esta decisión distaba mucho de sus días en los que infundía respeto y temor. Fue un acto de supervivencia. Sin embargo, las autoridades penitenciarias intervinieron antes de que la Hermandad Aria pudiera llevar a cabo el plan de venganza de Gotti. Trasladaron a Johnson a otro centro, dejando a Gotti sin la satisfacción del castigo. Este episodio fue un claro indicio de hasta qué punto había disminuido el poder de Gotti. Ya no podía infundir la misma lealtad y temor que antes. La estancia de Gotti en prisión también estuvo marcada por el deterioro de su salud. Diagnosticado de cáncer de garganta en 1998, su estado empeoró rápidamente. La otrora figura dominante se vio reducida a una sombra de lo que fue, luchando contra las duras realidades de la vida en prisión y una enfermedad debilitante. A pesar de estos problemas, Gotti siguió manteniendo cierto grado de influencia. Mantenía correspondencia con familiares y socios, intentando gestionar sus intereses delictivos desde la cárcel. Sin embargo,
Su capacidad para controlar las operaciones de la familia Gambino era muy limitada. El otrora poderoso imperio que había construido se desmoronaba lentamente sin su liderazgo directo. La salud de Gotti empeoró constantemente durante su encarcelamiento. Las instalaciones médicas de la prisión no estaban preparadas para atender sus complejas necesidades médicas, lo que agravó su sufrimiento. Su deterioro físico fue un símbolo conmovedor de su caída en desgracia. El otrora intocable capo de la mafia estaba ahora confinado en una cama de hospital, luchando por su vida. El 10 de junio de 2002, el último capítulo de John Gotti llegó a su fin. Sucumbió al cáncer en el hospital de la prisión a la edad de 61 años. Su muerte marcó el final de una era en la historia del crimen organizado. Larry Mazza. El viaje de Larry Mazza al mundo del crimen organizado comenzó con un fatídico encuentro con Gregory Scarpa, el famoso capitán de la familia del crimen Colombo. Mazza se cruzó por primera vez con Scarpa cuando aceptó un trabajo como jefe de ventas para toda la costa este bajo la supervisión de Scarpa. Poco podía imaginar Mazza que ese encuentro cambiaría el curso de su vida para siempre. Scarpa, también conocido como La Parca, era una figura temida y respetada en los bajos fondos de Nueva York. Era el principal ejecutor de Carmine Persico, el antiguo jefe de la familia Colombo. La reputación de Scarpa le precedía y su influencia llegaba muy lejos. Al principio, Mazza se sintió atraído por el poder y la autoridad de Scarpa, sin ser consciente del oscuro camino que le esperaba. Cuando Mazza se instaló en su puesto de jefe de ventas de Scarpa, no tardó en darse cuenta de que su trabajo era más complicado de lo que parecía. El almacén donde trabajaba Mazza se incendió misteriosamente, poniendo fin a su puesto de forma abrupta. Sin más opciones, Mazza empezó a aceptar trabajos más pequeños, introduciéndose poco a poco en las actividades que hacen de alguien un sabio serio. Fue durante esta época cuando Mazza empezó a ser testigo del verdadero alcance del poder y la influencia de Scarpa. Las conexiones y la reputación de Scarpa le permitían operar con impunidad, llevando a cabo diversas actividades ilegales sin temor a las consecuencias. Mazza estaba asombrado de la habilidad de Scarpa para moverse en el submundo criminal y ganarse el respeto tanto de aliados como de enemigos. A medida que Mazza se involucraba más en las operaciones de Scarpa, era presentado a sus colegas y socios como el sobrino de Scarpa. Esta designación elevó el estatus de Mazza dentro de la organización y consolidó su posición como figura clave. La confianza de Scarpa en Mazza creció y empezó a involucrarle en tareas y encargos más importantes. Durante los años 70 y 80, Scarpa y Mazza colaboraron estrechamente, llevando a cabo diversas actividades delictivas en nombre de la familia Colombo. El ascenso de Mazza dentro de la organización fue gradual pero constante. Se ganó el respeto de sus compañeros y se estableció como un miembro fiable y capaz de la banda de Scarpa. La naturaleza de la participación de Mazza en las actividades delictivas evolucionó con el tiempo. Al principio, se le encargaban tareas aparentemente inocentes, como llevar a Scarpa a determinados lugares o dejarle en casa. Mazza no tenía ni idea de que estas tareas aparentemente mundanas a menudo estaban relacionadas con actos de violencia y asesinatos. Uno de los aspectos más escalofriantes de la historia de Mazza es la progresión gradual desde ser cómplice hasta convertirse en un asesino en toda regla. Mazza recordaba casos en los que dejaba a Scarpa para que se reuniera con alguien, y más tarde descubría que la persona a la que había llevado a Scarpa había aparecido muerta. Mazza se dio cuenta de que, sin saberlo, había participado en esos asesinatos. A medida que Mazza se involucraba más en el mundo de Scarpa, se veía envuelto en actos de violencia e intimidación. Le pedían que pinchara una rueda y luego se enteraba de que esa persona había muerto mientras arreglaba su vehículo. La implicación de Mazza en palizas y otros actos de violencia se hizo cada vez más habitual, a medida que se afianzaba en las actividades delictivas de la familia Colombo. A pesar de la escalada de violencia y criminalidad, Mazza admitió que tuvo oportunidades de dejar atrás la vida delictiva. Podría haberse escabullido por la puerta y alejarse del peligroso mundo del que había pasado a formar parte. Sin embargo, Mazza se sintió atraído por el estilo de vida que conllevaba ser sobrino de Scarpa. El dinero, el poder y el respeto que le proporcionaba su asociación con Scarpa le sedujeron y optó por permanecer en el submundo criminal. El ascenso de Mazza en el seno de la familia Colombo tuvo un final abrupto cuando Scarpa recibió un disparo en el ojo durante un tiroteo. Mazza, siempre leal, llevó a Scarpa al hospital y luego escapó a Florida. Sin embargo, su libertad no duraría mucho, ya que el largo brazo de la ley acabó por atraparle. Larry Mazza se vio inmerso en un mundo de violencia y peligro cuando fue condenado a cumplir condena en una prisión federal. Al entrar en la prisión, Mazza se enfrentó inmediatamente a la dura realidad de la vida entre rejas. La prisión a la que fue asignado era un centro de máxima seguridad,
conocido por sus estrictas normas y su alto nivel de seguridad. Era un lugar donde sobrevivir significaba estar constantemente en guardia y navegar por la traicionera dinámica de la población reclusa. Desde el momento en que puso un pie en la prisión, Matza comprendió que la violencia era una amenaza siempre presente. Las bandas y las rivalidades impregnaban el entorno carcelario, y un paso en falso podía tener consecuencias nefastas. Matza no tardó en darse cuenta de que, si quería sobrevivir, tenía que ser precavido y evitar enredarse en el caos que le rodeaba. Aunque algunas prisiones federales son famosas por la actividad de sus bandas, Matza descubrió que no todas las instalaciones eran iguales. Aunque la violencia seguía siendo habitual, aprendió que si se mantenía alejado de ciertas actividades, podía reducir al mínimo las posibilidades de verse envuelto en peleas o altercados. Matza hizo un esfuerzo consciente por distanciarse de la subcultura gay de los centros penitenciarios estatales, que a menudo provocaba conflictos entre los reclusos. En su lugar, Matza se centró en utilizar sus habilidades empresariales en su propio beneficio. Se dedicó a las apuestas, un negocio que le permitió mantenerse económicamente y ganarse el respeto de sus compañeros. Todos los días hacía apuestas y se aseguraba de que todos los implicados pusieran el dinero o los sellos necesarios, que servían de moneda en la cárcel. Al dirigir esta operación, Matza no solo se aseguraba su propia estabilidad financiera, sino que se establecía como un activo valioso dentro de la economía de la prisión. Uno de los aspectos más intrigantes de la estancia de Matza en prisión fue el uso exclusivo que hacía de los sellos. Los reclusos solo podían poseer 3 talonarios de sellos a la vez, ya que podían utilizarse como moneda de cambio. Sin embargo, Matza consiguió acumular la asombrosa cantidad de 2.000 libros de sellos durante su encarcelamiento. Esta impresionante hazaña le permitió intercambiar sellos por diversos servicios, mejorando así su calidad de vida entre rejas. Pagaba a un compañero de celda con un talonario de sellos para que limpiara su celda una vez a la semana, lo que le garantizaba un entorno de vida más cómodo. Matza incluso utilizó los sellos para adquirir alimentos de mejor calidad, cambiándolos por productos como brócoli y huevos duros, que no se encontraban fácilmente en el economato de la prisión. Su ingenio y su capacidad para sacar el máximo partido de sus circunstancias le diferenciaron de otros reclusos. Durante su estancia en prisión, Matza se enfrentó al reto de verse aislado de sus antiguos contactos con la mafia. Las llamadas telefónicas estaban vigiladas, por lo que le resultaba casi imposible mantener contacto directo con sus antiguos socios. Sin embargo, descubrió que algunos de los jefes mafiosos de mayor rango, como Vicarina, seguían teniendo poder incluso entre rejas. Recibían visitas de familiares de confianza que les entregaban mensajes y les mantenían informados de las actividades de la mafia. Esto creaba una compleja red de comunicación y luchas de poder dentro del sistema penitenciario, lo que complicaba aún más el ya de por sí difícil entorno de Matza. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaba, Matza consiguió navegar por el traicionero mundo de la delincuencia organizada, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Su capacidad para adaptarse y sobrevivir en un entorno tan peligroso es un testimonio de su resistencia e ingenio. Dentro de los muros de la prisión se desarrolló otro tipo de dinámica de poder. Larry Matza se vio envuelto en una compleja red de luchas de poder, alianzas y conflictos que reflejaban el mundo de la delincuencia organizada del que había formado parte. La presencia de capos de la mafia entre rejas añadió una capa adicional de intriga y peligro a la ya difícil experiencia carcelaria de Matza. Uno de ellos era Vicarina, una figura poderosa que seguía ejerciendo su influencia incluso dentro de los muros de la prisión. A pesar de su encarcelamiento, Vicarina mantenía su influencia gracias a las visitas de familiares de confianza que le entregaban mensajes y le mantenían informado de las actividades de la mafia. Esto le permitía ejercer el control y tomar decisiones que repercutían en el submundo criminal. El poder y la reputación de Vicarina le convertían en una fuerza a tener en cuenta, incluso en los confines de la prisión. Sin embargo, la presencia de jefes mafiosos también creaba tensiones y conflictos dentro del sistema penitenciario. A Teddy, hermano de Vicarina, se le encomendó la tarea de llevar mensajes entre Vicarina y el mundo exterior. Desgraciadamente, la falta de inteligencia de Teddy y su incapacidad para transmitir con precisión las intenciones de Vicarina causaron confusión y discordia entre las filas. Los mensajes se malinterpretaban, lo que provocaba malentendidos y violencia potencial. Un conflicto concreto surgió durante una guerra de bandas que estalló mientras Matza cumplía condena. Vicarina, deseoso de mantener su posición como jefe de todos los jefes, quería asegurarse la victoria en la guerra. Sin embargo, el mal manejo de los mensajes por parte de Teddy provocó una ruptura de la comunicación y una divergencia de estrategias.
Esto creó tensiones no solo dentro de la mafia, sino también entre los reclusos que se vieron atrapados en el fuego cruzado. Mientras Mazza navegaba por la jerarquía de la prisión, se vio atrapado entre la lealtad y la autopreservación. Aunque había sido un miembro de confianza de la mafia, su estancia en prisión le había cambiado. Mazza tuvo que elegir cuidadosamente sus alianzas y determinar en quién podía confiar en este entorno traicionero. La dinámica del poder y la lealtad cambiaba constantemente, y Mazza tuvo que adaptarse para sobrevivir. En medio de estas luchas de poder, el propio Mazza ocupaba una posición de autoridad. Como jefe oficial en funciones de la mafia, tenía la responsabilidad de dirigir el barco y garantizar su buen funcionamiento. Sin embargo, esta posición también le convertía en objetivo de quienes pretendían desafiar su autoridad o socavar su poder. Mazza tuvo que sortear estos retos al tiempo que mantenía su propia seguridad y bienestar. La jerarquía de la prisión no estaba determinada únicamente por las afiliaciones a la mafia. Otros reclusos ocupaban puestos de poder e influencia, y Mazza también tuvo que enfrentarse a esta dinámica. Se encontró con personas como Greg y Joe T., que eran respetadas y temidas en la comunidad penitenciaria. Estas personas tenían la capacidad de proteger a Mazza y garantizar su seguridad, pero también debían tener en cuenta sus propios intereses y lealtades. Mazza tuvo que sortear cuidadosamente estas relaciones, sabiendo que un paso en falso podría tener consecuencias nefastas. Y así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.